Cuando estalló la Guerra Civil, Mateo Arbeloa y Josefina Muru acababan de tener su primer hijo, Víctor Manuel. El niño apenas tenía 7 meses. Los tres vivían en Mañeru, un pequeño pueblo de Navarra dedicado a la agricultura. Un pueblo que también era un bastión del carlismo. Allí la fe y las prácticas religiosas tenían un peso importante. El 19 de julio de 1936, Mateo partió a la guerra como voluntario carlista. Josefina se quedó en el pueblo, cuidando del pequeño, y con muchos aprietos económicos. Su historia no es excepcional, pero lo que la convierte en única son las cartas que este joven matrimonio se intercambió. Es un legado epistolar que nos permite revivir de manera muy auténtica los primeros 10 meses de la guerra, con todo el miedo, la muerte y la esperanza que dejaron por escrito. Yo soy Mónica Rizabalaga, periodista de ABC, y hoy en Estamos en la Historia nos adentramos en la correspondencia íntima de Mateo y Josefina. En esas cartas contaron sin censura las experiencias de una guerra que marcaría a esta familia para siempre. Las últimas cartas del Requeté. Durante toda su vida, Josefina guardó con cariño las cartas que le escribió su esposo Mateo. Él escribía desde el frente y Josefina respondía desde la retaguardia. Su hijo, Víctor Manuel Arbeloa, publicó en 2002 11 de las cartas de su padre. Su madre las leía de vez en cuando, hartándose a llorar, y él pensó que sería una bonita sorpresa para ella, pero Josefina falleció antes de verlas impresas. 2 décadas después, Pablo Larraz Andía y María Pilar Sáez de Albéniz han recopilado por primera vez este emotivo testimonio en el libro Las últimas cartas del Requeté, editado por Almuzara. Sus autores creen que puede ser la mejor colección epistolar cruzada que se haya publicado de nuestra guerra civil. Es muy complicado encontrar una colección epistolar de casi 100 cartas y completa, de un periodo de guerra pues de 9 meses. Y además contando una historia en el tiempo, porque las cartas de Mateo se responden con cartas de Josefina. Es decir, es una relación epistolar, cada 3-4 días uno u otro escribe. Y que se hayan conservado prácticamente todas, hemos calculado que únicamente faltan 3, pues es algo realmente extraordinario. Permite ver una evolución de la contienda en el tiempo, del estado anímico, de las preocupaciones, de los pensamientos. Son cartas muy bien escritas, y eso que eran gente muy sencilla desde un punto de vista de gente llana, pero con una capacidad expresiva, con una intensidad emocional, pues donde caben bromas, caben ironías. Son unas cartas realmente, que te hacen sentir. Es una colección de cartas en las que vibra esa vida, esa forma de querer salir adelante, de querer sobrevivir, de transmitirle al otro, Mateo desde la trinchera y Josefina desde su casa, que hay que seguir luchando, que ese hogar está en flor y que quieren volver a estar juntos. El 19 de julio de 1936, Mateo partió al frente, convencido de un triunfo rápido de los sublevados. Creía que iba a ser cuestión de semanas y que una vez tomaran la capital, la guerra terminaría en pocos días. Se marchó pensando que pronto estaría de vuelta. De hecho, tras la entrada de los nacionales en San Sebastián, el 14 de septiembre de 1936, le escribe a Josefina la que quizás sea su carta más optimista. Se entrevé su esperanza de que la guerra dure poco. Mi queridísima, amadísima, inolvidable vida, de lo que mi corazón siente en estos momentos desde ayer tarde, no sé por dónde empezar. Solo desearía ahora abrazarme a ti, esposa del alma. Derramo lágrimas de una emoción tan grande que no sé si podré dar razón. Esto solo se puede creer viendo el recibimiento que tuvimos ayer y la alegría que reina por la ciudad. No se puede describir aquella entrada. Qué abrazos, qué griterío, qué cantos. Pero la guerra se alarga. Después de un breve permiso tras el desmoronamiento del Frente Republicano en Guipúzcoa, Mateo regresa al frente del Elgoibar y comienza la etapa más dura para él. Una etapa en torno al monte Calamúa, esa maldita posición como él la llama.
Es una guerra particularmente dura, por muchas razones. Lo principal, por las duras condiciones de climatológicas. Una zona, además es un invierno particularmente lluvioso y particularmente frío. Las condiciones en que combaten pues son penosas. Es una guerra de posiciones, de zanjas, además escasamente preparadas, pues porque dada la proximidad de las líneas enemigas, pues no pueden establecer refugios ni hacer construcciones un poco sólidas donde resguardarse. Y luego una posición muy peligrosa, pues por el fuego de mortero con que son hostigados continuamente y por la acción de los francotiradores de uno u otro bando. Esposita mía, aquí estamos en el refugio, helados por el motivo de haber nevado esta noche pasada, y hoy hace bastante frío. Aquí entra el aire por todas partes, hasta del tejado y las goteras. No nos han dejado dormir en paz esta noche. Ay, Josefina mía, tiernísima a estas horas, que bien estarás tú en cama con la cola de corderico, mientras que yo ni puedo estirar los pies por no tener sitio. En el monte Calamúa, donde lucha Mateo, la proximidad de las trincheras es tal que los dos bandos están separados por apenas 60-70 metros. Se producen conversaciones y discusiones con el enemigo, y el desgaste psicológico y el desánimo se dejan notar. El olor, dependiendo de cómo vaya el viento, se huele, se percibe lo que está cocinando el enemigo. Las canciones que intercambian unos u otros. Es un periodo psicológicamente muy destructivo para el combatiente y equiparable en cierto modo a la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial, esas escenas de fosas y embarradas y con unas condiciones pues prácticamente inhumanas. Pues eso es lo que vive Mateo. En esos momentos de melancolía, Mateo apretaba contra su pecho las cartas de Josefina que llevaba en el bolsillo de su camisa. Una de esas cartas era esta. Su mujer se la escribió el 13 de octubre de 1936. Queridísimo Mateo, yo no sé qué me pasa. O mejor dicho, ya lo sé, al ponerme a escribirte que toda la cara se me pone encendida y el corazón palpita tan fuerte que parece quiere romper la distancia que nos separa y volar ahí donde estás tú, mi esposo amadísimo. Como dices tú, quien fuera papel, y qué envidia le tengo a este que va a ir a verte. Quisiera disponer de mucho tiempo y tranquilidad para poder contestar palabra por palabra tus dulcísimas cartas. Pero como esto no es posible, basta con saber, querido mío, que cada día me son tus cartas más consoladoras por el cariño con el que te expresas, que no parecen escritas por un hombre, sino por el más delicado corazón femenino. Al igual que en la Primera Guerra Mundial, donde hubo una histórica tregua de Navidad, en Calamúa también dejaron por un momento las armas y ambos bandos intercambiaron periódicos y compartieron vino y cigarrillos en la primera Nochebuena de la Guerra Civil. Mateo llega a tener noticias de esa tregua, pero no participa en ella. Unos días después, el 1 de enero de 1937, su hijo Víctor Manuel, Manolín, celebró su primer cumpleaños y su padre encargó al cartero que le comprara una postal en el Goibar. En su reverso escribió: Mi amadísimo hijo, con la mayor alegría y tristeza al mismo tiempo y desde estas montañas regadas de metralla enemiga, te envío esta postal para recuerdo de tu padre durante la guerra. En tu primer año de vida, digo, al cumplirse, como tú, pequeñín mío, no conoces aún estas cosas y te sentirás tan juguetón como esa edad lo requiere, en ese día te deseo consueles a tu mamá, abuelos y tíos con tus gracietas, y así todos juntos paséis un día en medio de las amarguras que los españoles padecemos. Yo pediré por ti, para que en tu vida seas más leal que nosotros a Dios y a España. Tu papá, Mateo. Pues el pequeño Víctor Manuel va a estar presente en todas y cada una de las cartas porque está presente en el corazón de sus padres. Siempre Mateo envía un abrazo para su Manolín y Josefina pues también manda para Mateo los abrazos del niño y en una ocasión es algo bonito, le manda incluso la firma. Podemos imaginar la imagen, cogió su manita y le mandó una firma a su padre Manolín. Y en esas cartas, claro está, le va contando a Mateo pues todo lo que va sucediendo con su hijo, que le han salido unos dientes, que juega con los pimientos, que persigue las gallinas. Esa vida de ese niño que se está desarrollando, Mateo
no se la perdió de esta manera porque Josefina estaba muy atenta a contársela. Después de documentarse a fondo con la lectura de estas cartas, Pilar Sáez de Albéniz cuenta que Mateo tenía muy presente a su hijo en los momentos difíciles. Por ejemplo, cuando las balas silbaban a su alrededor. Sabía que si él faltaba, el niño se quedaría sin padre. En el centenar de cartas que se intercambiaron Mateo y Josefina, la muerte tuvo mucho protagonismo. Yo creo que Mateo y Josefina eran muy sinceros el uno con el otro, muy delicados, se conocían bien y sobre todo y ante todo se querían cuidar muchísimo el uno al otro. Pero evidentemente hubo cosas que intuyo desde el respeto que callaron. Y una de esas cosas efectivamente era ese temor a la muerte, ese temor a no tener futuro. Mateo estaba en unas condiciones insalubres, condiciones de penuria. Nos habla de cómo se quitan los piojos, de que no se cambian de ropa. Aquel invierno tan lluvioso, pero no hay una escena que podríamos decir macabra, sanguinolenta. Mateo todo eso lo guarda para proteger a su esposa y para proteger, entiendo que también, a su hijo. La pérdida y la muerte pesan más cuando un vecino de Mañeru fallece en la guerra. Eso marca un antes y un después para Mateo y Josefina. Luego muere otro, se va el amigo Víctor Iriarte, quedan las viudas. Cada uno está viendo la muerte de una manera, la está sufriendo y es en ese ambiente de guerra y de muerte en el que también quiero hacer hincapié en la fe. Ellos creían en la vida eterna y creían en la resurrección. Quizá por eso una de las palabras más repetidas es la de vida. En las cartas aparece en más de 90 ocasiones. Sí, resulta paradójico que en este contexto de muerte cercana, de muerte de los amigos, de los vecinos del pueblo, de personas jóvenes, la vida vaya abriéndose camino en esta colección de cartas. También son cartas curiosamente de luz, porque no encontramos palabras después de algún combate, después de que ha fallecido algún compañero, pues hay palabras de rabia y demás, pero no encuentras frases ni expresiones de odio hacia el enemigo. A Pablo Larrazandía le llama la atención cómo Mateo habla del bando contrario. Él en algún momento se refiere al enemigo como personas engañadas, que no han recibido una formación adecuada y demás, pero no encuentras palabras agrias hacia ellos. Incluso, por ejemplo, después de los combates en el Sevigain, hay palabras hacia ellos de alabanza, hablando del valor con el que habían combatido los mineros asturianos. Aunque Mateo era un carlista convencido y encabezaba sus cartas, como tantos otros por entonces, con fórmulas del tipo «Viva España», «Viva Cristo Rey», «Viva el Requeté» o «Viva Navarra carlista», el general Franco nunca figura en esas primeras frases. Franco aparece únicamente 2 veces en las cartas y se refiere a él, refiriéndose a otras cosas junto a Mola o Cabanellas y demás, como aquellos generales que les estaban conduciendo, digamos, a la victoria, pero en ningún momento se refiere a él como un líder político, ¿no? En ese sentido, llamar franquista a Mateo yo creo que es arriesgado, no tuvo ni tiempo. En alguna ocasión habla de el caudillo, su glorioso caudillo, y lo hacen en alusión al rey carlista Alfonso Carlos, que fallece justamente en octubre. Pero ellos están combatiendo a las órdenes del rey, digamos, de su rey, y están combatiendo con Franco, pero no por Franco. Cuando comienza la ofensiva de Bilbao, Mateo recibe un permiso para regresar a casa, porque los 3 hermanos de la familia están combatiendo como voluntarios. Pero el Requeté, que tiene el cargo de sargento, considera que su puesto y su deber en ese momento es continuar al frente de su escuadra hasta que se tome Bilbao. Después volverá a Mañeru a cuidar de su familia y a ayudar con las labores del campo, se dice a sí mismo, pero cae gravemente herido al ser alcanzado por un disparo en el asalto a la cima del Tellamendi.
ahí es donde en el asalto final a las trincheras de la cima, Mateo recibe un balazo en el pecho, cae gravemente herido, no puede ser evacuado ese día, tiene que ser al día siguiente, pues por la peligrosidad del terreno y porque está ya oscureciendo, y es trasladado a un hospital de Vitoria rápidamente. Mateo muere 7 días después en el Hospital Samaniego de Vitoria, el 27 de abril de 1937. Le acompañaba su remajica Josefina, a quien escribió una última carta el día anterior de ser alcanzado por esa bala mortal. Hoy, día en que cumplimos los 9 meses en campaña y después de bajar del monte hasta el hombro de barro, aunque no tengo muchas ganas de fiesta, por hablar un ratico contigo y enviarte mis más tiernos cariños, lo hago con muchísimo gusto, mágica mía. Los autores de las últimas cartas del Requeté se sienten satisfechos de haber cumplido con el encargo de Víctor Manuel, el hijo de Mateo y Josefina. Con la publicación de esta correspondencia cruzada de amor y fe de sus padres, cierra una etapa vital. Estas cartas íntimas son relevantes para Pablo Larraz y Pilar Sáenz de Albéniz desde el punto de vista histórico, etnográfico y hasta espiritual. Ellos, al compartirlas, han intentado dar luz. Todas esas frases, todo ese contenido tenía que salir a la luz, tenía que hacernos reflexionar. Fue el propósito de que nadie quedase indiferente ante los horrores de la guerra, ante el dolor, ante el sufrimiento que genera a aquellos que están en el frente, pero también a aquellos que se quedan en la retaguardia, tantas veces olvidados, y que desde distintas miradas, desde distintas posiciones, se pudiese llegar a un encuentro. Pero bueno, yo creo que en este momento es importante no solo conocer lo que sucedió, sino también pues, las formas de pensar, sentir, de vivir. Creo que no podemos juzgar muchas veces a una generación que cronológicamente nos parece próxima, pero que pertenecía a un mundo sociológico mucho más antiguo que su edad. Muchas gracias por escuchar. Estamos en la Historia es un programa realizado por Manuel Pérez Villatoro e Israel Viana. Todos sus episodios están disponibles en la web del periódico abc.es y en las plataformas de audio.